Cómo me gusta traer al canal coches de marcas premium con algunos años ya de antigüedad en el mercado, pero con precios mucho más asequibles, que empiezan a estar al alcance de los mortales, aunque evidentemente este Porsche Cayenne todavía sigue siendo un coche bastante caro. Bueno, pues como os decía, uno de los SUVs premium más buscados en el mercado de segunda mano es este Porsche Cayenne Diesel. La marca alemana lanzó al mercado este coche en 2002 y en 2009 introdujo su primera motorización diésel, que se mantuvo con esta, la segunda generación, aunque evidentemente con un aumento de potencia. Bueno, pues bajo mi punto de vista, incluso a día de hoy, esta motorización diésel sigue siendo la más eficiente para este tipo de coches, es decir, coches altos, pesados y que no tienen una aerodinámica muy favorable. En este vídeo os voy a explicar por qué yo preferiría esta motorización diésel incluso al actual híbrido enchufable. Le damos las gracias a Autos Barceló, concesionario multimarca en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad, porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Porsche Cayenne Diesel. Existen ya 3 generaciones del Porsche Cayenne. Esta es la segunda. Y tanto con la primera como con esta segunda estuvieron disponibles motorizaciones diésel. Con la actual tercera generación ya se ha prescindido de este tipo de tecnología, que bajo mi punto de vista es la más interesante en este tipo de coches. Y se ha sustituido por una versión híbrida enchufable, aunque en esta segunda generación también existía una versión híbrida enchufable. Luego, en la prueba de conducción, ahondaremos más en esta idea de por qué yo pienso que un diésel sigue siendo a día de hoy la mecánica más adecuada para este tipo de coches. Bueno, en cuanto a las medidas del Cayenne, son bastante generosas. Tenemos 4,85 metros de largo, 1,93 de ancho y 1,70 de alto, con una altura libre al suelo bastante generosa de 21,5 centímetros. Vais a poder sacar este coche por caminos que tengan bastantes irregularidades. Bueno, esta unidad en concreto lleva más de 20.000 euros en opcionales, así que me parece interesante comentaros tanto los opcionales que lleva como el precio de alguno de ellos, porque son auténticamente espectaculares. Y vamos a empezar, por ejemplo, por estas preciosas llantas de 20 pulgadas que, como podéis ver, esconden pinzas de freno en color rojo y valen 4.000 euros. Por cierto, he estado mirando lo que valen algunos repuestos de este coche porque, al ser un coche con algunos años de antigüedad, me parecía interesante ver, por ejemplo, qué cuestan los neumáticos. Bueno, pues los neumáticos con esta medida 275, 45, 20 están en el entorno de los 200 euros, depende de si los queréis un poco más deportivos o menos, pero en el entorno de los 200 euros, así que 800 euros cambiar las ruedas de este coche. Vamos a seguir con más opcionales de este Cayenne. Por ejemplo, tenemos también la suspensión neumática. Un apartado que me parece muy interesante porque, como ahora os explicaré, en el interior podemos subir y bajar la altura de la carrocería en función de si estamos circulando por asfalto o por tierra. Más detalles. Tenemos el techo solar panorámico, un opcional que cuesta 1.500 euros. Aquí lo vais a ver. Y si nos vamos por la parte trasera, yo creo que el opcional que más me ha gustado de este coche es el escape deportivo. Bueno, a ver, os comento, por 1.000 euros lo que podéis obtener son las colas pintadas en color negro, pero por 3.000 euros lo que tenéis es la línea de escape completamente deportiva y no solo llevamos el escape pintado en negro, sino que además el sonido del coche es mucho más deportivo, petardea en retenciones, es un auténtico espectáculo. Bueno, pues esta unidad lleva ese opcional de 3.000 euros y, como podéis ver, para rematar, un coche que es mucho más deportivo que sus principales rivales, por lo menos en su diseño. Fijaos qué alerón tenemos de generosas dimensiones pintado en negro en esta parte. Bueno, a mí es que me encanta el diseño de este Porsche Cayenne. Como siempre que pruebo un coche de esta marca alemana, os digo lo mismo. La calidad, el ajuste de los materiales, el mimo con el que está cuidado el interior de estos coches es superior al de Mercedes, Audi o BMW. La verdad es que, por ejemplo, esta unidad es de 2015, es decir, tiene ya 7 años, y aparte de que no se nota el paso del tiempo ni en el cuero de los asientos, ni en el plástico del salpicadero, es que es muy bueno el interior de estos coches. Bueno,
Os quiero comentar algunos opcionales que lleva esta unidad y que me parecen muy interesantes, como por ejemplo el volante que, como podéis ver, está forrado en carbono. Este opcional cuesta 800 euros y por supuesto es carbono completamente real, esto no es nada falso. Es un volante espectacular, por cierto, como podéis ver las levas son de aluminio. Es un volante que tiene una terminación, bueno, que es muy difícil verlo en la industria del automóvil. Más opcionales. Fijaos que tenemos la suspensión neumática, que ya os lo he comentado en el vídeo del exterior, y mediante este botón lo que podemos hacer es subir o bajar la carrocería en función de si estamos circulando por asfalto, en el que evidentemente debemos llevarla lo más baja posible. Fijaos que lo vamos a seleccionar y aquí nos va a decir que estamos seleccionando el nivel inferior. Así la carrocería va a bajar y el coche va a ser más aerodinámico cuando estamos circulando por autovía, e igualmente la podemos subir si queremos salir del asfalto. Más opcionales. Bueno, otro que es evidente, este cuero marrón que va perforado, porque tenemos tanto calefacción como ventilación en los asientos. Aquí lo veis, calefacción y ventilación. Estos asientos, por cierto, también tienen memorias y 14 posiciones de regulación posibles. Tanto la memoria como las 14 posiciones de regulación posible cuestan 1.600 euros. Bueno, quizá lo único que se nota un poco el paso del tiempo es que la pantalla es un poco más pequeña de lo que a día de hoy nos podemos encontrar en la industria del automóvil, pero a cambio tenemos muchos botones, todos físicos. Aquí no hay nada táctil más allá de la pantalla. En definitiva, un interior que a mí me sigue pareciendo impresionante, aunque ya tenga algunos años, y en el que podemos utilizarlo todo de una forma muy fácil. Por ejemplo, fijaos qué fácil es subir o bajar la temperatura del climatizador o la potencia del ventilador. Esto con un mando táctil os aseguro que sería mucho más difícil. Fijaos qué bien está terminada la palanca de cambios con este aluminio, la inscripción Cayenne. En definitiva, el interior de este coche está a la altura o es muy difícil de alcanzar por ninguna otra marca premium. El motor diésel de este Porsche Cayenne en 2015 lo compartía con el Audi Q7 y con el Volkswagen Touareg. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque a la hora de mantenerlo no es un coche ni un motor excesivamente caro, porque vais a encontrar repuestos prácticamente en cualquier sitio. He estado mirando, por ejemplo, que el filtro del aire y el filtro del aceite valen aproximadamente 9 euros cada uno. Y si miramos el aceite, bueno, pues dependiendo del que le queráis echar, pero tampoco es excesivamente caro. Así que la revisión de este coche va a depender mucho más de la mano de obra que os quieran cobrar en el taller al que lo llevéis, que en sí de los repuestos, porque como os digo, hay muchos y son baratos. Bueno, en 2015 este coche montaba este motor diésel de 262 caballos y aparte existía otro motor diésel más potente, el Porsche Cayenne S diésel, que desarrollaba 385 caballos, pero es que montaba un motor de 8 cilindros en V, mientras que aquí tenemos 6 cilindros en V. Si hablamos en concreto de este bloque motor, el bloque está construido en hierro, la culata en aluminio, son 6 cilindros en V, como ya os he comentado, y 3.000 centímetros cúbicos. Este motor cuenta con inyección directa, turbo de geometría variable e intercooler, gracias a los que desarrolla esos 262 caballos y 580 Nm de par, una cifra de par muy interesante. Entre 1.750 y 2.500 revoluciones tenemos el par máximo. Bueno, en cuanto a las prestaciones de este coche, tenemos un 0 a 100 en 7,3 segundos y una velocidad máxima de 221 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este Porsche Cayenne. Bueno, para realizar esta aceleración de 0 a 100 tenemos que seleccionar varias cosas. Para empezar, el modo Sport de la conducción. Posteriormente vamos a seleccionar el modo Sport Plus del chasis. Posteriormente vamos a utilizar la suspensión neumática para bajar el coche al nivel más bajo, para que vayamos más pegados al asfalto. Vamos a seleccionar Drive. Bueno, y por último vamos a pisar freno y acelerador a fondo. Os tengo que decir que las prestaciones de este motor diésel V6 son más que suficientes y yo no buscaría el Cayenne V8 diésel, porque vamos a tener unas prestaciones más que suficientes y evidentemente el consumo de combustible va a ser muy inferior en este motor V6. Bueno, vamos a pisar freno y acelerador a fondo y a ver si podemos igualar esos 7,3 segundos. El precio de este coche cuando salió al mercado era de 80.000 euros.
aunque esta unidad, como ya os he ido relatando a lo largo de todo el vídeo, tiene más de 20.000 euros en opcionales, como el techo solar panorámico, las llantas de 20 pulgadas, el escape deportivo, bueno, ya os lo he ido contando, por lo que esta unidad cuando salió del concesionario valía más de 100.000 euros. Bueno, os quiero poner un par de ejemplos, una comparativa. Este coche, como ya os he dicho, valía 80.000 euros. La versión híbrida enchufable de 2015, que es del año en el que es este coche, era justo 10.000 euros más cara, 90.000 euros. Esos 10.000 euros de diferencia, luego hay que amortizarlos, evidentemente. Y también este coche siempre ha sido más caro que sus dos hermanos del grupo Volkswagen, el Audi Q7 y el Volkswagen Touareg, aunque evidentemente el Cayenne es mucho mejor coche en todos los sentidos. En Autos Barceló, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen esta unidad a la venta a un precio de 44.800 euros, una unidad que, como ya os he dicho, es de 2015. Así que si estáis interesados en comprar este coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a echar ahora un vistazo a las plazas traseras de este coche, que como vais a ver están más pensadas para dos personas que para tres. Y es que fijaos que cuando accedemos al interior, las plazas de los laterales son mucho más amplias que la plaza central, que es más estrecha. Es decir, dos personas adultas van a poder ir muy bien, muy cómodas en estas plazas de los laterales, pero en la plaza central, como os digo, no está tan pensada para una persona adulta. Además tenemos un túnel de transmisión que, aunque no es muy intrusivo por lo alto, pero sí que es muy ancho. Bueno, tenemos evidentemente doble salida de aire. Y sobre todo lo que más llama la atención, como en cualquier coche con techo solar panorámico, es la luminosidad que tenemos gracias a este elemento opcional. El maletero del Cayenne, como no podía ser de otra forma, en un SUV de segmento E es bastante grande. Tenemos en concreto 618 litros de capacidad, es decir, tenemos espacio más que de sobra para toda la familia. Además, tenemos los asientos traseros divididos en proporción 40-20-40, los anclajes ISOFIX, ahí lo veis. Tenemos también argollas para anclar objetos y no tenemos rueda de repuesto, tenemos kit antipinchazos. Bueno, y ahora vamos a lo más importante, que es conducir este Porsche Cayenne. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Porsche Cayenne Diesel. Y aparte de que es un coche que dinámicamente me está sorprendiendo por lo bueno que es, me lo estoy pasando muy bien al volante. Pero voy a empezar por argumentaros por qué prefiero este Porsche Cayenne Diesel al híbrido enchufable que también existía en 2015, ojo. Esa versión híbrido enchufable se llama Porsche Cayenne e-Hybrid. Quiero que os quedéis con estos datos. Desarrollaba 416 caballos y tenía una autonomía en modo 100% eléctrico de unos 30 kilómetros. 30 kilómetros siendo más bien generosos. El tema es que en estos coches tan grandes y pesados necesitamos una batería muy grande para tener mucha autonomía en modo 100% eléctrico, porque, como os digo, al ser tan grandes son poco eficientes y el consumo eléctrico es bastante grande. Bueno, cuando la autonomía eléctrica se acaba, lo que tenemos en el Porsche Cayenne Hybrid es que funciona en modo híbrido. Y en modo híbrido lo que tenemos debajo del capó es un motor V6 gasolina que desarrolla 333 caballos y que es mucho menos eficiente que este diésel. En definitiva, aparte de que en el mercado de segunda mano ese híbrido enchufable vais a encontrarlo mucho más caro que este diésel, pero yo sin duda compraría este coche porque dinámicamente es muy bueno, más que el e-Hybrid porque pesa menos y además es mucho más eficiente este motor diésel que el híbrido enchufable. Otra característica que me está llamando mucho la atención de este motor diésel es lo refinado que es. Si os montáis en este coche y no os dicen qué motor lleva, os aseguro que es muy difícil distinguir si lleváis un motor diésel o gasolina, porque evidentemente un 6 cilindros en V es mucho más refinado que un 4 cilindros, suena a las mil maravillas, no tenemos ningún tipo de vibración dentro del habitáculo y además, fijaos, cuando aceleramos, vamos a bajar una marcha. El sonido es muy deportivo, independientemente de que no lleváramos la opción de los escapes deportivos, el sonido del motor es muy deportivo, pero es que además, al llevar este opcional de los escapes deportivos, cuando bajamos una marcha en retenciones, el escape petardea y os aseguro que es una auténtica delicia el sonido de este motor. Bueno, en cuanto a los consumos de este motor diésel, el homologado por Porsche es de 6,6 litros, esto es
bastante optimista. No obstante, con control del crucero por autovía he logrado 7,5 litros de consumo, lo cual al fin y al cabo está muy bien porque este coche, os recuerdo que pesa 2150 kilos. Evidentemente, si nos metemos por ciudad o practicamos una conducción más deportiva, el consumo medio va a aumentar, pero como os digo, no es muy difícil obtener un consumo medio de este coche de 8 litros, mezclando conducción urbana, interurbana, autovía e incluso un poco de conducción deportiva. Aunque este Porsche Cayenne Diesel era la versión, entre comillas, más modesta en cuanto a potencia de todos los que se vendían, porque el gasolina de entrada era más potente, pero es un motor con el que yo os garantizo que no os va a hacer falta más potencia en ninguna situación. La potencia máxima la alcanza este motor a las 4000 revoluciones, evidentemente es diésel y las revoluciones de la potencia máxima son menores que en las de un motor de gasolina, pero no obstante, entre las 1600-1700 revoluciones ya tenemos par motor más que de sobra, y hasta las 4500, yo diría que incluso hasta las 5000 este motor estira con mucha fuerza, con mucha voluntad. Y por ejemplo, en un adelantamiento en una carretera nacional no vais a necesitar más prestaciones, más recuperaciones. Es un motor, fijaos cómo acelera, que va sobrado de recuperaciones, evidentemente siendo un motor diésel, y con 580 Nm de par, ya os digo que no vais a necesitar más potencia que la que tiene este motor. Todas las versiones del Cayenne, y por lo tanto este diésel igualmente, vienen de serie con la tracción integral a las 4 ruedas y con el cambio automático de 8 relaciones y convertidor de par. Este cambio automático no es el PDK de Porsche, es el de 8 relaciones que utiliza también Audi y Volkswagen, y por cierto va muy bien. La gestión electrónica probablemente sí que sea diferente, porque yo lo he probado este cambio automático en el Volkswagen Touareg y no va igual. Aquí va mucho mejor, es mucho más incisivo, tanto a la hora de bajar marchas es más rápido como a la hora de subir marchas. Es un cambio automático muy bueno. Por cierto, tiene navegación a vela. Esto, para los que no lo sepáis, cuando estamos circulando con control de crucero por autovía, por ejemplo, cuando estamos circulando con una pendiente un poco favorable, desacopla el motor de la caja de cambios y por lo tanto no gasta combustible. Es una opción muy interesante que tiene esta caja de cambios automática. Bueno, y me he dejado para el final de la prueba de conducción lo que más me está gustando, el comportamiento dinámico de este Porsche Cayenne. Bueno, sí que es cierto que al llevar la suspensión neumática la llevamos en la posición más baja, más cercana al suelo, y esto hace que el comportamiento dinámico sea mejor que si no contáramos con esta suspensión neumática. Pero independientemente de eso, el chasis de este coche está muy bien puesto a punto. No tenemos, fijaos, vamos a acelerar a fondo a la salida de una curva, no tenemos balanceo de la carrocería, no tenemos prácticamente cabeceo cuando frenamos fuerte. Es un coche que dinámicamente, o vamos a llamarlo mejor, es el mejor SUV que yo he probado de este segmento E, de estas dimensiones en cuanto a comportamiento dinámico, sin duda. La dirección, por ejemplo, es bastante informativa de lo que pasa debajo de las ruedas. Además es muy directa, podemos apuntar el volante hacia la salida de la curva y el coche se inscribe de una forma es muy bueno este Porsche Cayenne, ¿qué queréis que os diga? Por cierto, también me llama la atención que el tacto del pedal del freno es muy duro, un tacto también típico de coches deportivos. Tenemos que ejercer bastante fuerza en el pedal del freno para obtener toda la potencia de frenada, que por cierto es mucha la que tiene este Porsche Cayenne. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. De los SUVs premium de segmento E con ya algunos años de antigüedad y en el nivel de precio en el que se mueve este Porsche Cayenne Diesel, sin duda este coche me parece el más interesante, mucho más que sus principales rivales alemanes, que el BMW X5 y que el Mercedes GLE. Además, con esta motorización diésel, como ya os he ido comentando, lo que vais a encontrar son muchos repuestos y relativamente baratos, porque este motor, como ya os he comentado, lo comparte con el Audi Q7 y con el Volkswagen Touareg. En definitiva, si estáis buscando un SUV premium de los años 2014 a 2018 en este nivel de precio, no vais a encontrar ningún producto mejor que este Porsche Cayenne. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche,
no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.